Cuando hablamos del planeta de los simios, no solo hablamos de su gran importancia en la historia del cine, sino también del largo recorrido que han tenido en sus más de 50 años. En todo ese tiempo han surgido varios productos que abarcan otros medios además de las películas, acompañados siempre de hechos curiosos y que le han otorgado a esta franquicia una fama de alcance mundial. Como dice el título, en este video voy a señalar los puntos más llamativos que posee esta franquicia, que van desde merchandising no tan conocido, curiosidades de las películas y proyectos audiovisuales que nunca vimos o veremos en pantalla. Yo soy Mitenai y este es el iceberg del planeta de los simios. ¡Quítame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! Uno de los aspectos mejor valorados de la primera película, estrenada en 1968, fue sin duda el maquillaje de los simios, que para la época se veía realmente increíble. No solo el detalle en los rostros se veía convincente, sino que también permitía a los actores expresar emociones bastante claras, algo necesario ya que personajes como Cira, Cornelius y el Dr. Zaius tenían varios diálogos en la película. La persona responsable de esto fue John Chambers, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que llegó a trabajar reparando rostros y fabricando prótesis para soldados heridos en un hospital de Illinois. Dicha experiencia le serviría mucho para trabajar de maquillador en el ámbito del entretenimiento, siendo contratado para varias películas y series de la época, recordado principalmente por su trabajo en El planeta de los simios. Otra cosa curiosa sobre este hombre es su participación en el caso Canadian Caper, una operación de evacuación de rehenes en Irak que sucedió luego de la revolución iraní en 1979. Este caso fue tan conocido que tuvo una película en el año 2012, donde John Chambers es interpretado por el actor John Goodman y, como dije antes, tuvo una participación muy importante en el caso. De la mano de la editorial Golden Key Comics, en noviembre de saldría el primer cómic de la franquicia basado en la segunda película del planeta de los simios, un cómic de un solo capítulo con 38 páginas y dibujado por el artista Alberto Giolitti, artista italiano que también dibujó algunos cómics de Star Trek, Tarzan y King Kong. Este cómic resume exactamente la segunda película y se publicó casi a la par del estreno en cines del filme. Como muchos sabrán, El planeta de los simios es una adaptación de una novela francesa publicada en 1963. Aquí, de igual manera, un grupo de humanos llega a un planeta extraño dominado por simios, pero varios acontecimientos se plantean y desarrollan de manera completamente diferente. El más llamativo siendo su final, que no se parece nada al de la película. En muy resumidas cuentas, Ulysses, el protagonista de la novela, se casa y llega a tener un hijo con Nova, la humana nativa de ese planeta. A pesar de que el personaje es tratado con cierto respeto a mitad de la novela, el protagonista, sabiendo el terrible destino que le espera, decide escapar del planeta en su nave espacial con la ayuda de Cira y Cornelius. Algo importante a tener en cuenta es que el planeta en el que se encuentran no es la Tierra, sino un lugar muy parecido donde la supremacía humana igualmente pereció ante los simios. Y Ulises junto a su familia emprenden un viaje de regreso a su planeta, un viaje que dura unos 700 años, pero debido a la dilatación del tiempo, para el protagonista solo llegan a ser 3 años y medio. Al llegar a la Tierra descubren que los simios ya han dominado su planeta igualmente, en una sociedad mucho más avanzada que la anterior. Horrorizado, el protagonista decide escapar al espacio con un destino incierto. Este final sin duda recuerda a cierta película del año 2001, pero de eso hablaremos luego. En septiembre de 1974, para la cadena CBS se emitiría la primera serie de la franquicia, titulada simplemente como Planeta de los Simios, donde seguiríamos una historia nueva que no estaría ligada a la cronología clásica, aunque eso sí, tomaría algunos personajes conocidos como Zaius que tendrían un papel similar al de las películas. La historia se enfocaría principalmente en los dos astronautas que llegarían al futuro dominado por los simios. Aquí los personajes tendrían el objetivo de volver a su época mientras son acechados por los simios, quienes los ven como una gran amenaza a la sociedad. Al ser una serie para televisión y debido al bajo rating, la serie contó solo con 14 episodios, dejándola en el olvido, siendo recordada solo por los más fanáticos de esta franquicia. Algo curioso sobre esta serie es que el actor Roddy McDowall volvería para interpretar a un simio. Para quienes no lo saben, Roddy McDowall fue quien interpretó a Cornelius y César en casi todas las películas de la saga clásica, por lo que tenerlo en la serie fue un lindo guiño para los fans de la época.
En diciembre de 1974, y debido a la decepcionante recepción que había tenido la serie del Planeta de los Simios, en el año siguiente llegaría una serie animada que buscaba aprovechar la fama de la marca invirtiendo solo una fracción de lo que costaba la serie live action. En esta serie se utilizaron varios elementos de la saga estrenada en cines, así como también ideas sacadas directamente de la novela original. Tal vez lo más llamativo que este mundo ofrecía era lo avanzado que era la civilización de los simios en comparación a la de las películas, ocupando autos, metralletas, televisores e incluso aviones. Los protagonistas de esta serie serían totalmente nuevos, aunque personajes como Cira, Cornelius y Nova quedarían casi intactos. Teniendo una trama simple, la serie finalizó luego de 13 capítulos en noviembre del siguiente año, y como muchas series de la época pasada, con un final inconcluso pero esperanzador. En noviembre de 1979 surgió la idea de hacer una nueva serie animada del Planeta de los Simios, donde estaría involucrado el reconocido dibujante de cómics Jack Kirby como diseñador de personajes, incluso llegando a hacer algunos bocetos, inspirándose bastante en la serie anterior. Como ya supondrán, esta idea nunca se concretó, dejando la duda de cómo hubiera sido dicha serie. Algo que siempre ha estado presente en cada adaptación de la franquicia es el estricto sistema de castas que tienen los simios según su raza. Este ha tenido variaciones en cada proyecto y a continuación les diré cuáles son y cómo funcionan. Empecemos hablando de la saga original. Aquí los chimpancés vendrían a ser los intelectuales, científicos y médicos de la sociedad. En la película son representados por Cornelius y Cira. Los orangutanes serían los políticos, administradores, abogados y sacerdotes, representados por el Dr. Sayus y los demás orangutanes que vemos en el juicio contra Taylor. Por último, los gorilas tendrían el cargo de policías, soldados y cazadores. Básicamente, su rol en la sociedad estaba vinculado a todo lo que necesitara destreza física. Siguiendo ahora con la trilogía de películas modernas, aquí los simios ocupan distintos roles dependiendo de la situación, pero dejando en claro en qué campo se desempeñan mejor algunos simios. Los chimpancés como César tienen habilidades muy versátiles, se desempeñan bien en combate y en política como pudimos ver en la trilogía. Los gorilas y su gran capacidad física siguen siendo muy importantes, y en lo que respecta al combate son la raza más poderosa de la sociedad simia. A diferencia de los gorilas, los orangutanes aquí tienen el rol de mentores y sabios, perfectos para el rol de consejeros o líderes de un gran grupo de simios. Aunque no muy querida, la película de Tim Burton también tocó el tema de forma interesante, dejando en claro cómo los chimpancés son más capaces para el combate que los propios gorilas. Esto debido a su agresividad, que contrasta bastante con la naturaleza de los gorilas en la vida real. En una entrevista, Tim Burton revelaría que fue esa la razón del por qué el General Tate fue un chimpancé y no un gorila. Por último, toca hablar del sistema visto en la novela original. Aquí es donde podemos encontrar una sociedad más variada si la comparamos con la película original. Los chimpancés siguen teniendo el rol de científicos, ciudadanos e intelectuales, pero ahora estos roles también pueden ser tomados por los orangutanes, que aquí son tan curiosos como los chimpancés. Los gorilas, igual que antes, son encasillados en roles donde hagan buen uso de la fuerza, y por último tenemos una raza más pequeña de monos. Estos no aparecen en ninguna adaptación, pero se sugiere que su rol pasa muy desapercibido como ciudadanos comunes. En la película Planeta de los Simios del año 2011 podemos encontrar varios easter eggs. Uno de los más llamativos fue sin duda la noticia de una tripulación espacial perdida. Esto obviamente hace referencia a la nave en la que aterrizaron Taylor y sus compañeros en la película clásica. Como si eso no fuera suficiente, la nave tiene el mismo nombre en ambas versiones, Icarus. Y ya que no se llegan a mencionar los nombres de los tripulantes, lo más probable es que no sea la misma nave. Aún así, los fans no han podido evitar armar teorías tratando de relacionar este elemento con las películas clásicas, algo que debido a las fechas no sería posible. El director Rupert Wyatt mencionó en una entrevista que su intención con esto era más que nada hacer una referencia inofensiva que no alterara la historia de César en la película. Todo lo que se sabe de la nave Icarus en la película del 2011 es que se encontraba en la superficie de Marte hasta su misteriosa desaparición. Este elemento, que en un inicio fue pensado solo como una referencia, podría ser aprovechado en próximas entregas de la franquicia, que ahora está en manos de Disney. Mayormente conocidos solo como los mutantes, aparecieron por primera vez en la segunda película de la saga clásica. Aquí se nos revela que luego de la guerra nuclear que azotó al planeta, un grupo de humanos sobrevivió, pero debido a la lluvia radiactiva, sufrieron deformaciones y con el tiempo su descendencia adoptó esta apariencia tan peculiar.
Después de décadas de estar expuestos a la radiación, los mutantes desarrollarían una habilidad única que les daría poderes psíquicos. Estos poderes les permitían comunicarse telepáticamente y proyectar ilusiones bastante realistas que normalmente utilizaban para confundir a los simios. Tal vez lo más interesante que tiene este grupo es su adoración religiosa por la bomba Alpha Omega, el arma más poderosa creada por la humanidad, ya que esta bomba es capaz de destruir todo el planeta, tal y como se ve al final de la segunda película, donde es Taylor quien activa la bomba antes de morir, destruyendo el mundo por completo. Uno de los elementos más curiosos que llegó con la trilogía moderna fueron las referencias bíblicas que rodeaban al personaje de César. Aunque en la última película de la saga clásica ya podíamos ver algo similar, dándole gran importancia a su mensaje de paz, sin duda la trilogía de películas modernas potenció esto aún más, haciendo que César comparta varias similitudes con Moisés. Estas similitudes con el personaje bíblico pueden parecer algo rebuscadas a simple vista. Es por eso que ahora les diré por qué surgió esta idea de comparar a César con dicho personaje. La escena que mejor representa esta idea es el final de la tercera película, donde un César herido guía a los simios hacia la tierra prometida. Fue César quien liberó a los simios de la esclavitud y los guió a través del desierto. En la historia de Moisés, este se enfrenta al faraón y a su ejército, que es destruido por las gigantes olas del Mar Rojo. Al igual que ocurrió con la avalancha que salvó a los simios en la película y que acabó con el ejército del coronel. Al igual que Moisés, César nunca llega a disfrutar de este nuevo hogar que es la esperanza de su pueblo. Permanece afuera y muere sabiendo que ya están en un lugar mejor. La causa de la muerte de César es una herida que sufrió al quedarse y tomar venganza. Una actitud más propia de Koba, el antagonista de la película anterior, muy parecido a lo que ocurrió con Moisés, a quien se le prohibió la entrada al Canaán, esto por desobedecer una orden de Yahvé. Ambas decisiones motivadas por deseos personales, César por odio y Moisés por arrogancia. Esto hizo que a ambos líderes se les negara el poder disfrutar de la salvación de su pueblo. La historia de estas tres películas deja una huella enorme en la cultura de los simios, así como el Antiguo Testamento aún tiene un lugar importante en gran parte del mundo, seas creyente o no. No, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia. ¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso! Uno de los giros más recordados del cine, sin duda es el final de la película del 68, donde Taylor se da cuenta de que todo el tiempo estuvo en la Tierra, maldiciendo en la arena frente a lo poco que queda de la Estatua de la Libertad. Este es un tropo que con el tiempo se haría cada vez más y más popular, aunque en su época era algo innovador, hoy en día se ha vuelto uno de los giros más predecibles para cualquier tipo de historia. Este giro tuvo sus raíces en la serie de La Dimensión Desconocida, una serie antológica de terror y ciencia ficción. De hecho, cuando surgió la idea de hacer la película del planeta de los simios, en un inicio se contrató al guionista Rod Serling, el creador de la serie antes mencionada. Fue él uno de los encargados de escribir el primer guión de la película, que en un inicio se planeó que fuera como un episodio de La Dimensión Desconocida, solo que más largo. Siendo una de las franquicias más populares del cine, es normal que esta se vea homenajeada en varias series o películas, y una de las más famosas es sin duda la que hizo Los Simpson en 1996. En el episodio de la séptima temporada titulado Un pez llamado Selma, llegamos a una escena donde los personajes ven una obra de teatro titulada Para en el planeta de los simios me quiero bajar, una referencia a la obra de teatro llamada Stop the World, I Want to Get Off. Esta parodia es bien recordada por lo pegadizo que es el ritmo de la canción y por su irreverencia. En su momento, Entertainment Weekly ubicó este episodio entre los 25 mejores episodios que han tenido Los Simpson. El público en su tiempo también alabó mucho este segmento, tachándolo como lo mejor del episodio, declaración con la que estoy de acuerdo. El objetivo principal de los tripulantes de la nave Icarus al llegar al nuevo planeta era el de colonizarlo, como dice Taylor en algún momento. La tripulante Stewart, la única mujer, iba a ser la Eva de ese mundo. Lo curioso aquí es que simplemente ese plan no tiene ningún sentido. Una población tan reducida estaría condenada a la extinción por la endogamia después de varias generaciones, incluso suponiendo que la hembra se reproduzca constantemente. Es un hecho extraño cuando lo analizas, pero viniendo de la época no debería sorprender.
En la tercera película de la saga moderna se nos presenta al coronel Wesley, interpretado por Woody Harrelson, quien lideraba una fuerza paramilitar en contra de los simios llamada Alpha Omega. En la novela Planeta de los Simios, Firestorm, se los menciona como un grupo terrorista que apareció durante las primeras etapas de la gripe simia, y que debido al caos que azotó el planeta, con el tiempo la organización tuvo cada vez más poder. Solo por el nombre ya nos podemos dar cuenta de que este grupo hace referencia a los mutantes de la saga clásica, ya que se hacen llamar exactamente igual que la bomba en esa película. Además de eso, también comparten su visión religiosa sobre el mundo, ya que en la saga moderna, el grupo Alpha Omega cree que el virus que azotó al planeta tiene procedencia divina, creyendo que era una bendición y que debían ayudar a purgar el mundo de la gente impura. En la película Guerra en el Planeta de los Simios, esta organización desaparece al ser aplastada por una avalancha en la batalla final y luego de que el coronel Wesley se disparara a sí mismo. Will Rodman, interpretado por James Franco, fue el protagonista de la primera película en el 2011 y es el creador del compuesto ALZ-113, una cura experimental para el Alzheimer que terminó por crear un virus que acabaría con la mitad de la especie humana. Mejor conocida como la gripe simia, este virus también llegaría a infectar a los simios de todo el mundo, dándoles una inteligencia superior y dejando a los pocos humanos que quedaban como una especie inferior. En la película El amanecer del planeta de los simios, donde César tiene aún más protagonismo, el personaje de Will Rodman, aunque se menciona en cierta parte de la película, como tal no aparece y se intuye que su personaje murió por el virus al igual que gran parte de la población humana. Otro posible final para el personaje podemos encontrarlo en la novela Planeta de los Simios Firestorm del año 2014. Aquí se sugiere que el personaje de Will fue asesinado por unos mercenarios contratados por la empresa Genesis, esto para evitar que los relacionaran con la gripe simia. En esta novela el personaje de Will no aparece, pero se dejan pistas que dan a entender que fue entrevistado poco después de la primera película. Esta no sería la única vez que algo así pasaría, ya que en la siguiente película, Guerra en el Planeta de los Simios, el personaje de Malcolm, interpretado por Jason Clarke, tampoco aparecería, ya que este había sido asesinado por el coronel Wesley. Esto en un intento por hacer las paces con César y los demás simios. Al coronel obviamente no le gustó esto y le disparó en la cabeza. Lo que pasó con su familia no es claro, aunque posiblemente sigan vivos. Esto se reveló en la novela La historia de César, publicada en 2018, que sirve como puente de las tres películas, todo bajo la perspectiva de Maurice. Este punto es solo un dato curioso de lo que pudo ser, ya que en un inicio el personaje de Will Rodman estaba destinado al actor Tobey Maguire, reconocido por la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. De hecho, en esa película, James Franco había audicionado para Peter Parker, pero al final quien se quedó con el papel fue Tobey. En el Planeta de los Simios, la participación del actor no se concretó, pero si se hubiera unido al proyecto, James Franco habría vuelto a ser el segundón. Siguiendo con el tema de los virus, en la cuarta película de la saga original, se revela que todos los gatos y perros del mundo se encuentran extintos. Esto debido a una plaga que comenzó con la llegada de Cornelius y Sira a la época de Taylor. Este evento es de suma importancia, ya que es debido a esto que los humanos empezaron a adoptar a los simios como mascotas, para luego ser usados como sirvientes hasta la inminente revolución que empezó César. Este hecho se ha mantenido en varios productos de la franquicia, aunque también ha habido momentos en los que se ignora por completo, como en la serie para televisión o algunos cómics de Marvel. En este punto les hablaré de los dos juegos de la franquicia, que para mi sorpresa no son muchos. Primero, en el año 2002 saldría el juego de acción y aventura del Planeta de los Simios, donde encarnaríamos a un nuevo protagonista junto con una nueva y peculiar historia. El videojuego no adapta ninguna de las películas o productos previos. Vuelven a aparecer varios personajes conocidos como Sira y el Dr. Sayus, que cumplen los roles que ya conocemos. Fuera de eso, todo lo demás es diferente. No es lo que llamarías un gran clásico, pero en el mejor de los casos se ve interesante. Algo curioso de este juego es que el protagonista tiene el mismo nombre que tenía el protagonista de la novela, Ulises. El siguiente juego del que hablaré se tituló Planeta de los Simios Last Frontier. Este se lanzó en noviembre del 2017, el mismo año que se estrenó la última película de la trilogía moderna. Aquí la historia se ubica un año después de los acontecimientos del amanecer del Planeta de los Simios. Se aleja un poco de los personajes principales, enfocándose en un nuevo grupo de simios que se resguardan en las montañas rocosas para escapar de la guerra que se está librando entre los simios y humanos. Lo más llamativo que tiene este juego es sin duda su mecánica, donde lo único que podemos hacer es tomar decisiones y ver cómo se desarrolla la historia, teniendo varios finales entre buenos y malos, beneficiando a los simios o humanos, dependiendo de las decisiones que tomes. Esto puede recordar a los juegos de la compañía Telltale.
que sacó algunas entregas de The Walking Dead y Batman. En la película dirigida por Tim Burton del año 2001, hay una escena donde el personaje del General Tate tiene una conversación con su padre moribundo sobre lo que debe hacer con el humano que llegó al planeta. Este personaje de nombre Sayus en esta película fue interpretado por el actor de la cinta original de 1968, Charlton Heston. No solo es irónico cómo interpreta a un chimpancé en esta película, sino también cómo su motivación es exactamente la misma que la del Dr. Sayus en la saga original. El actor Tim Roth, que interpreta a Tate, no se sentía cómodo compartiendo una escena con Charlton Heston, esto debido a su postura firme sobre el control de armas en Estados Unidos, y que Charlton Heston en ese tiempo había terminado su mandato como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, una organización que defiende el derecho a poseer armas, tanto para defensa personal como para entretenimiento. En el año 2014, Matt Reeves se encargaría de dirigir la siguiente película del Planeta de los Simios, luego del éxito que había sido El Origen del 2011. El Amanecer del Planeta de los Simios sería de igual forma todo un éxito, pero lo que no mucha gente sabe era lo diferente que iba a ser esta secuela antes que Matt Reeves tomara el puesto de director. La idea original era que los simios en esta película fueran aún más evolucionados de lo que ya habíamos visto. Estos podían hablar de manera más fluida y habían adoptado varios aspectos de los humanos, ya que algunos llevarían ropa y decoraciones. La película se desarrollaría en San Francisco después del apocalipsis, donde los simios habrían dejado el bosque para vivir en la ciudad, que de igual forma estaba repleta de vegetación. Los simios y humanos habrían convivido juntos hasta que se desarrollaría el conflicto principal de la película, cosa que hasta ahora no ha sido revelada. En esta historia, el punto de vista humano habría tenido más importancia que en la película anterior, cosa que motivó a Matt Reeves a hacer algo completamente diferente, volviendo a César el punto central de la trilogía. Una de las primeras teorías que surgieron con la llegada de las películas modernas es la que dice que la trilogía de César, que inició en 2011, es una precuela más que un reboot. Una teoría bastante conocida, desde luego, pero lastimosamente debido a las fechas no es posible, ya que en las películas originales, la primera vez que el mundo vio a los simios inteligentes fue con la llegada de Cira, Cornelius y Milo en una playa de California en los años 70, mientras que en la nueva trilogía todo inicia cuando el personaje de Will Rothman crea el compuesto ALZ-112. A pesar de este gran bache que descarta la teoría de que ambas sagas estén conectadas, existe una aún más rebuscada que sin duda es bastante interesante. La teoría plantea básicamente este orden. En el año 1972, la nave Icarus comandada por Taylor y sus 3 compañeros despegan para nunca volver, dejando desconcertado al mundo. Pasado el tiempo, en el año 2011, el químico farmacéutico Will Rothman crea el compuesto ALZ-112 y 113, provocando indirectamente la gripe simia y por consiguiente la revolución de los simios. Luego de esto tendrían lugar los eventos del Amanecer y Guerra en el Planeta de los Simios. Varias décadas después ocurriría lo visto en el Planeta de los Simios, un nuevo reino, y mucho más tiempo después Taylor y sus compañeros finalmente llegarían a la Tierra, que ya había sido conquistada por los simios. Lo que pasa de allí en adelante ya lo sabemos. Le sigue la película Regreso al Planeta de los Simios, donde el planeta es destruido por la bomba Alpha Omega. Los únicos sobrevivientes de esto serían los 3 simios Cira, Cornelius y Milo, llegando a la Tierra 2 años después de la partida de Taylor, cambiando el futuro y creando otra línea de tiempo, que sería lo que vemos en las siguientes películas, Conquista y Batalla por el Planeta de los Simios. Como ven, esta teoría pone la trilogía moderna en la primera línea de tiempo, siendo el pasado original de las películas clásicas antes de que los 3 simios cambiaran el curso del tiempo, haciendo que la revolución de los simios inicie de manera diferente con el César de esa época. Sin duda una teoría interesante, pero deja varios elementos al aire que no la vuelven convincente del todo, aunque eso sí, está muy bien pensada. Antes ya mencioné cómo John Chambers se volvió una pieza clave en el desarrollo de la primera película del Planeta de los Simios, asesorando a los 78 artistas que formaron parte de la producción. Esta hazaña no solo sería reconocida por los fanáticos de la época, sino que la Academia también reconocería su trabajo en la película. En el año 1969, en la 41ª edición de los premios Oscar, a John Chambers se le daría el premio honorífico por el maquillaje tan convincente que entregó en la película. El premio honorífico de los Oscars es un premio que celebra los logros cinematográficos que no tienen una clasificación, en este caso siendo en esencia un premio a mejor maquillaje, categoría que no existiría hasta 1981.
Por cierto, la persona que ganó este premio sería el también famoso Rick Baker, por su trabajo en la película Un hombre lobo americano en Londres. En la tercera película de la saga original, Escape del planeta de los simios, existe un hecho curioso respecto al origen de la revolución simia en ese mundo. Llegando a cierta parte de la película, Sira Cornelius y su hijo recién nacido son perseguidos por el gobierno, quien trata de evitar que el futuro del que vienen se haga realidad, aquel donde los humanos son como animales y los simios dominan el mundo. Luego de un trágico desenlace donde tanto Sira como Cornelius mueren, y que es debido a la muerte de sus padres que en el futuro se convertirá en el líder de la revolución contra los humanos. Lo paradójico aquí es como al tratar de evitar el fin de la humanidad y la revolución de los simios, inconscientemente fue el gobierno quien ocasionó todo esto, matando a los padres de César y dándole el empujón final para tomar su papel como líder de la revolución simia. César está en casa. En la cuarta película de la saga original, Conquista del planeta de los simios, existe un final alternativo que fue descartado y que dentro de ese universo no se considera canónico. La diferencia que tiene este final con el que se proyectó en cines es la actitud que toma César al final cuando los simios se rebelan y toman el control. En el final canónico, por así decirlo, César decide gobernar a los humanos, pero también le perdona la vida al gobernador Bregg, el antagonista de la película y que también intentó matar a César. En este final, César se vuelve un líder compasivo, usando como argumento que ellos no serán tan crueles como los humanos. Este fue el final que se proyectó en cines, pero el final original era totalmente distinto a esto. Partamos diciendo que en esta versión, César no le perdona la vida al gobernador Bregg, haciendo que una turba de gorilas lo mate a golpes. Y si con eso no fuera suficiente, la película termina con César dando un poderoso discurso, donde describe cómo los simios derrocarán a los opresores sin piedad. Esto acompañado de imágenes fuertes, ya que se pueden ver varios cadáveres apilados durante la escena, siendo la más violenta de la saga original. Cuando se hicieron las proyecciones de prueba, el público no quedó muy a gusto con este final, describiendo que era muy oscuro y desesperanzador. Debido a esto, los productores decidieron suavizar el final, haciendo que el actor Roddy McDowall, quien interpreta a César, grabara nuevas líneas de voz, ya que el presupuesto en esta película era muy reducido. Así terminaron cambiando el final y ya que no podían volver a grabar la escena, utilizaron el metraje que ya tenían y lo acomodaron para que tuviera sentido. Aún así, el final no les quedó muy convincente, viéndose claramente que fue modificado. Esta es una miniserie de cómics publicados en el año 2017. Cuenta con solamente 6 números y como es obvio, es un crossover entre la franquicia del planeta de los simios y los Green Lanterns de DC Comics. En este cómic veremos a varios personajes conocidos de ambas franquicias, desde Cornelius y Zaius hasta Hal Jordan y Siniestro, los cuales se verán envueltos en una trama que tratará de darle un nuevo aire al concepto de los simios que ya conocemos. Una serie corta con un final abierto, pero que aún así, con el tiempo parece haberse ganado el cariño de los fans. La batalla por el planeta de los simios fue la última película de la saga original, y aunque muy criticada, su final sigue causando cierta duda entre los fanáticos. La película, en muy resumidas cuentas, nos da un enfrentamiento entre los simios y humanos, donde al final deciden convivir en paz como iguales. La última escena de esta película es en el futuro, donde al parecer el sueño de César se hizo realidad, y por alguna razón su estatua suelta una lágrima. ¿Por qué la estatua de César llora al final de la película? Esa es la pregunta que se hacen muchos fans hasta el día de hoy. Según los guionistas de la película, estas lágrimas son de felicidad y sugieren que César está feliz por ver su sueño finalmente cumplido. Esta es una interpretación, pero también está la del guionista original, Paul Dean, que también había trabajado en un guión para la película. En este también veríamos una escena donde la estatua de César derramaría una lágrima, pero la causa de esto sería que César sabía el futuro que le esperaba a los simios y humanos, quienes nunca podrían encontrar la paz, dejándonos con el futuro que veríamos en la primera película. Por esta y otras razones, se le dio el trabajo de guionistas a la pareja Corrington, quienes terminaron por escribir la película al final. Siguiendo con la última película del planeta de los simios, antes mencioné cómo esta entrega fue muy criticada, lo cual es cierto, e incluso es considerada por muchos como la peor de la saga original,
Esta película no se presenta por sí sola como un producto deficiente, sino que su producción tampoco fue ajena a los problemas. Un hecho muy sabido por los fanáticos es que a medida que se desarrollaba la saga, el presupuesto de cada película se iba reduciendo, dejando la última película con un presupuesto bastante reducido, algo que sin duda limitó los elementos que podían ser vistos en pantalla. Por otro lado, el guionista de las entregas anteriores, Paul Dean, sería reemplazado por la pareja Corrington, quienes se inspirarían en el guion de Paul, suavizando algunas cosas. De hecho, no era sorpresa que el director de la película, J. Lee Thompson, llegara al set de rodaje en estado de ebriedad. Esto fue confirmado por el director y guionista John Landis, que en esa época hizo de extra para la película. En 1988, un productor de la Fox se puso en contacto con el director novato Adam Rifkin, ya que había quedado impresionado con su última película, Never End Tuesday. El productor llevó a Adam a los estudios Fox para que presentara nuevas ideas para películas. El joven director lo tenía claro. Como buen fanático, él quería dirigir una película del planeta de los simios, por lo que el estudio le pidió que escribiera un guión que sirviera de secuela, aunque no de la última película de la saga original, ignorando en el proceso las demás películas. La idea que tenía Rifkin para esta película era, en pocas palabras, una historia de gladiadores pero con tipos vestidos de simios. La sociedad de los simios que veríamos en esta película compartiría varias similitudes con el Imperio Romano. La película de Rifkin prometía ser un espectáculo de espadas que llevaría el concepto a un terreno totalmente nuevo. En un principio, la película recibiría el título de Planeta de los Simios, la batalla final. El elemento que vincularía esta cinta con la película clásica es que iba a ser protagonizada por los descendientes de Taylor y Cornelius junto a sus respectivos padres, dándole a la saga una dinámica diferente, ya que el tema padre-hijo estaba muy presente. El guionista Adam Rifkin se sentía muy confiado con el proyecto, asegurando que podía hacer la película sin un presupuesto exagerado. Lastimosamente, debido a varios factores, la película se terminó cancelando y aunque Rifkin trató de salvar el proyecto, al final no pudo hacer mucho. Luego del notable éxito que había sido la primera película en 1968, la Fox estaba decidida a hacer una secuela igual de exitosa. El productor Arthur P. Jacobs se pondría en contacto con Pierre Ball, el autor de la novela original, y le pediría que escribiera un guión que sirviera de secuela para la película. El autor de la novela aceptó gustosamente y le presentó al productor un guión que se titulaba El planeta de los hombres. La película empezaría justo donde se quedó la película anterior, solo que en esta versión, Taylor decidiría traer de vuelta a la civilización humana, enseñándole a los humanos salvajes cómo hablar y otras acciones de su época. La película, como ya supondrán, presentaría el conflicto entre humanos y simios, solo que esta vez intentaría desarrollar ambas sociedades de modo separado, mostrando sus conflictos internos y haciendo que el enfrentamiento no llegara hasta el final. Lo más llamativo que tenía este guión sin duda era su final, donde por alguna razón los simios volvían a su estado salvaje, perdiendo la capacidad de pensar y hablar. Según el guión, la última escena que veríamos es a un grupo de humanos en un circo viendo la función del Dr. Seuss, que luego de haber perdido su inteligencia se había vuelto bastante manso. Aquí lo veríamos bailar para el disfrute de las personas y siendo recompensado con un terrón de azúcar. ¡Quita tu apestosa mano de mí, maldito humano! Planeta de los Simios Visionarios es un cómic publicado en agosto del año 2018. Aquí encontraríamos una idea similar a la de la primera película, solo que esta es mucho más fiel a la novela original. El cómic se basó en el primer guión descartado de Rod Serling, creador del programa La Dimensión Desconocida, quien lo escribió a principios de 1964. La razón de que su guión fuera descartado más que nada se debió al presupuesto, ya que en este guión veríamos una civilización de simios mucho más avanzada, con tecnología y arquitectura moderna, elementos que sin duda elevarían el presupuesto de la película, por lo que se le pidió simplificar más la historia. En este cómic escrito por Dana Gould, veríamos la idea original del planeta de los simios que nunca se convirtió en película, similar en premisa y personajes, pero con un desarrollo diferente. Aquí el personaje principal llamado Thomas, en un principio también es visto como un salvaje, pero todo cambia cuando por fin logra hablar. En esta historia, la sociedad simia muestra más interés en el humano que en otras adaptaciones, llevándolo a dar presentaciones y codeándose con figuras importantes, muy similar a lo que vemos en la tercera película. Lastimosamente, el final del protagonista aquí es más trágico que en otras versiones.
ya que luego de ser perseguido por el Dr. Zaius en un intento por escapar, Thomas ve la Estatua de la Libertad y se da cuenta de que siempre estuvo en la Tierra. Luego de esto, los soldados de Zaius le disparan y acaban con su vida, siendo sin duda uno de los finales más trágicos de esta franquicia. La esposa de César, Cornelia, siempre ha sido un personaje con un perfil muy bajo en la trilogía moderna, ya que muchos fans ni siquiera saben su nombre, lo cual es entendible ya que este casi nunca se menciona. Se llama Cornelia. Es hembra. La primera vez que se reveló su nombre fue en la película del 2011, donde no tiene un papel importante. Claro, eso si hablamos de la versión final, pero lo cierto es que existe una versión de la película donde ella y César tienen mucha más interacción, mejor dicho, tenían una interacción. Estas escenas por alguna razón fueron quitadas de la película. La relación de los personajes en esta versión era muy similar a la de César con Maurice, compartiendo algunas escenas y creando un pequeño vínculo. Aunque las escenas con Cornelia fueron borradas, su importancia en la película se notó levemente en la versión final, ya que luego de liberar a los simios encerrados, César en un momento mira la jaula vacía de Cornelia, siendo el empujón final que lo motiva a ir a los laboratorios, para rescatarla. Luego de llegar a los laboratorios y desatar el caos, César y Cornelia se reúnen y tienen un pequeño momento de reencuentro. Esta escena se borró en la película y ni siquiera fue incluida en el DVD, aunque en los trailers aún se puede ver por unos segundos cómo César presiona su frente con la de Cornelia, cosa que sabemos es una señal de afecto. Uno de los papeles más recordados por Charlton Heston es su interpretación de Taylor en la primera y segunda película. El actor ya contaba con cierto renombre antes de llegar al proyecto, habiendo protagonizado también la icónica Ben-Hur. Una de las escenas más famosas del personaje es cuando Taylor recupera la voz y los simios lo oyen hablar por primera vez. Un hecho curioso de esta escena es que durante ese momento Charlton Heston se encontraba enfermo, y es por eso que su voz se oía algo ronca. Luego del éxito de la primera película, a Charlton Heston se le pidió que volviera para protagonizar la secuela, pero este lastimosamente se negó, solo aceptando hacer una pequeña aparición y que eso fuera todo. El estudio, al escuchar sus demandas, tuvo que cambiar la idea que ya tenían para darle el gusto a Heston, matando al personaje de Taylor. Así él no tendría que volver para hacer ninguna secuela. Aunque bueno, muchos años más tarde volvería para interpretar a un simio en el remake que hizo Tim Burton. Uno de los cambios más curiosos que tuvo la primera película tenía que ver con la vestimenta de los humanos salvajes en la historia, más específicamente de las mujeres. La idea inicial era que los hombres llevaran taparrabos y las mujeres llevaran faldas largas pero sin ropa en la parte superior, dejando casi al descubierto su pecho, aunque algunas usarían su cabello para cubrirse. Esta idea se mantuvo durante un buen tiempo en la producción, llegando a hacerse pruebas de vestuario con esta idea. Al final, los productores pensaron que esto limitaría al público al que estaba dirigido la película, por lo que decidieron cambiarlo por un look más simple. En este iceberg anteriormente mencioné que la editorial Golden Key Comics lanzó los primeros cómics del Planeta de los Simios en Occidente, pero existe un producto no oficial que hoy en día se puede considerar como la primera adaptación de una película americana llevada al manga japonés. Titulada simplemente como Saru no Wakusei, se publicó en el año 1968 y una vez más nos volvía a contar la historia de la primera película con algunas variaciones, la más destacada siendo que durante la travesía de Taylor, este se topa con dos niños humanos a los que decide adoptar, siendo el final casi idéntico al de la película, solo que esta vez, Taylor se lleva a los niños junto con Nova. Como dije antes, este puede que sea un producto no oficial de la franquicia, lo que lo vuelve aún más extraño ya que cuenta con 250 páginas. En 1993, el productor Oliver Stone se interesó con la idea de hacer una nueva película del Planeta de los Simios. Aunque eso sí, él tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con esta película, por lo que se puso en contacto con el guionista Terry Hayes. Empecemos diciendo que de todas las películas canceladas del Planeta de los Simios, esta era la que más se alejaba del concepto original, ya que el conflicto inicial de la cinta era una plaga que podía extinguir a toda la humanidad, y para poder evitarlo, los protagonistas, un científico y su esposa embarazada, deciden viajar al pasado. A la era del Paleolítico para ser exacto.
En este tiempo se estaría librando una batalla entre los humanos y simios altamente evolucionados, donde el líder de los humanos también tomaría protagonismo. Curiosamente, el actor Arnold Schwarzenegger estaba contemplado para interpretar este rol. Si la premisa de por sí no te parece rara, el productor Oliver Stone quería un factor bíblico muy presente en la película, llena de referencias y citas textuales de la Biblia, algo raro considerando el tono ligero del proyecto, que siempre contempló el humor como un punto fuerte. Debido a varios factores que incluían malas decisiones y choques creativos, la película terminó por cancelarse. Al final, la historia de cómo se canceló la película terminó por ser más interesante que el guión escrito por Terry Hayes, así que si quieren que hable de lo que pudo ser esta película, pónganlo en los comentarios. En la película del 2011 existen algunas escenas eliminadas que cambian ligeramente la trama de la película, y a continuación les mostraré algunas. Para el final de la película se tenía planeado que en una escena postcréditos viéramos al personaje de Koba sosteniendo un arma y apretando el gatillo. Esto claramente sería un presagio de lo que pasaría en la siguiente película, donde el personaje de Koba traiciona a César y se vuelve el villano de la película, aunque cabe recordar, en ese momento aún no se tenía planeada la historia de la secuela. En esta otra escena donde César ataca al vecino frente a la casa, se suponía que César debía amputarle el dedo en una clara referencia al Señor de los Anillos, ya que fue Andy Serkis quien hizo la captura de movimiento de Gollum. En vez de esto, y debido a que la escena podía ser algo fuerte, César solo le muerde el dedo sin arrancarlo. Durante la escena de la muerte de Jacobs en el puente de San Francisco, es César quien levanta el helicóptero para hacer caer a Jacobs, a diferencia de la versión final donde es Koba quien hace esto. La escena se modificó porque parecía muy fuera de lugar ver a César matar gente voluntariamente, ya que ya existía un conflicto previo entre Koba y Jacobs. Se sentía más satisfactorio que fuera él y al final se quedó así. Existen otras escenas eliminadas que pueden encontrar aquí en YouTube, aunque eso sí, estas no aportan demasiado. Rick Jaffa y Amanda Silver fueron los escritores de la película del 2011, y aunque es bien sabido que el guión tuvo varias revisiones antes de convertirse en lo que vimos en cines, la idea original ni siquiera estaba conectada con la franquicia del Planeta de los Simios. El guión original básicamente mostraría los peligros de tener un chimpancé genéticamente modificado como mascota, dejando de lado todo el tema de la revolución, pero conservando el factor dramático, enfocándose mucho más en la relación padre-hijo de César y su cuidador. El protagonista en un inicio no sería un hombre joven, sino un hombre mayor con una esposa enferma de Alzheimer. Aún así, siempre se mantuvo la idea de que el protagonista fuera un genetista que trataba de crear una cura para salvar a alguien. Cuando el guión finalmente fue presentado a la Fox como una película del Planeta de los Simios, el estudio hizo que modificaran algunas cosas. Por ejemplo, se suponía que el personaje de Will habría tenido un hermano llamado John. Este habría fallecido joven, y es cuando su padre lo confunde con este, que Will decide usar el compuesto ALZ-112, esto en un intento por curar a su padre del Alzheimer. Otro cambio que hubo en la historia fue el desenlace trágico que tendría, ya que en la recta final de la película, el personaje de Will recibiría una bala para proteger a César, muriendo poco después. La persona que dispararía esta bala sería John Landon, el padre del tipo que cuidaba a César. En venganza por la muerte de su hijo, Landon iría al bosque con la intención de matar a César, quien sería salvado por Will, muriendo en esta versión. Luego del estreno de la película dirigida por Tim Burton y con la intención de generar algún beneficio, en el año siguiente la editorial HarperCollins publicó una novela que serviría de precuela a lo visto en la película. La novela fue titulada Planeta de los Simios Force, y la historia se desarrollaría desde el punto de vista de los simios, siendo la chimpancé Ari la protagonista. En esta novela entenderíamos mejor el pasado de varios personajes, lo cual sería algo bueno si la película no hubiera dejado tan mal sabor de boca. A esta novela le seguiría otra titulada Planeta de los Simios Resistance, que como pueden suponer se enfocaría en los humanos antes de la llegada del astronauta. Se supone que esta historia tendría su conclusión con una tercera novela, pero debido a las malas ventas de las ediciones anteriores, se canceló dejando la historia inconclusa al igual que la película. El cómic titulado Exilio del Planeta de los Simios, publicado en el año 2012, sería el inicio de una miniserie de cómics que serviría como precuela de la primera cinta. Esta historia expandiría mejor el concepto que vimos en las películas clásicas, enfocándose en los simios y cómo hacen frente a los peligros de su mundo. Estos cómics también responderían a algunas dudas que nunca fueron aclaradas en las películas clásicas.
como la desaparición de la luna o la llegada de los simios a la Tierra. Aunque sin duda lo más interesante que ofrece este cómic es el pasado de algunos personajes como el Dr. Zaius, mostrando hechos interesantes que se adaptan a la personalidad del personaje que vemos en la película. Unos cómics bastante interesantes que sin duda recomiendo a cualquier fan de la franquicia, si no te molesta el inglés, claro. Tal y como dice, este cómic es un crossover entre el famoso personaje King Kong y el planeta de los simios. A diferencia del cómic anterior, no puedo recomendar este con demasiada emoción, ya que a pesar de lo interesante que puede parecer la idea, esta corta historia de 6 números no llega a cumplir con las expectativas y en el mejor de los casos es un cómic bastante olvidable. Uno de los grandes misterios que dejó la última película del planeta de los simios es lo que se ve por el telescopio en el observatorio. En algún momento de la película, el protagonista Noah describe lo que vio como un tubo que se traga la luz. Este simple comentario puede hacer referencia a un agujero de gusano o un fenómeno similar inventado para la película, siendo algo muy parecido a lo que vemos en el planeta de los simios del 2001, donde una extraña masa gaseosa se traga todo lo que entre en ella y lo expulsa en un tiempo diferente. Eso que Noah ve por el telescopio puede ser lo mismo que se tragó a los astronautas en la película del 2011, que finalmente se ha manifestado y es visible desde un simple telescopio en un observatorio. ¿Qué es lo que iremos viendo en las próximas películas del planeta de los simios? Es una buena pregunta, y basándome en las escenas finales de la película de Un Nuevo Reino, creo tener una idea aproximada de qué tratarán estas películas. En pocas palabras, lo que viene ahora es la guerra, el combate definitivo entre simios y humanos. En la trilogía original se dice que los humanos se destruyeron a sí mismos por una guerra nuclear. En la trilogía moderna, la razón de que los humanos casi se extinguieran fue debido a un virus. Hay varios humanos que aún conservan su inteligencia y aún existen varias décadas después de la muerte de César. Yo creo que el siguiente paso para la franquicia es la guerra nuclear, la última resistencia de la humanidad contra los simios, ya que según lo visto al final de la película, los humanos no planean convivir, sino atacar. Esta última batalla acabaría con los humanos inteligentes restantes y pondría a los simios como los amos del planeta, un planeta dañado por la guerra, casi desértico. Este es, a mi parecer, el camino más obvio para la franquicia, ya que el final de la última película sin duda nos dejó la sensación de que algo muy malo va a pasar. Bueno, parece que hemos llegado al final. Sin duda la franquicia del planeta de los simios está repleta de datos interesantes y en este video decidí poner los que más me llamaron la atención a mí. Si conoces algún dato interesante que te hubiera gustado ver en este iceberg, no dudes en ponerlo en los comentarios. Yo soy Mitenai y nos vemos en otro video. Chau.